Durante 12 años mi suegra les dijo a todos los parientes que yo era una palurda y que no estaba a la altura de su hijo. En el aniversario de bodas decidió dar un brindis y humillarme públicamente delante de los invitados. No sabía que mi padre, a quien ella nunca había visto, también había recibido la invitación y estaba entrando al salón justo en el momento en que ella abrió la boca. Cuando Isabela vio por primera vez a Mateo en aquella pequeña librería de la Avenida Libertad, ni siquiera podía imaginar las pruebas que el destino le tenía preparadas. Era una calurosa mañana de febrero y ella había llegado a la capital apenas 3 meses antes desde su natal San Miguel de los Olivos, un pueblito diminuto en las montañas donde todos se conocían, donde los gallos despertaban al amanecer y donde los domingos la vida se detenía después de la misa. Mateo estaba de pie junto a la estantería de poesía. Sus dedos largos hojeaban los delgados tomos de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Era alto, con el cabello oscuro cuidadosamente cortado y una expresión pensativa en el rostro. Llevaba una camisa blanca impecablemente planchada y pantalones oscuros, la ropa de alguien que nunca había sabido lo que era lavar a mano en el río o remendar la ropa hasta el último extremo. «Perdone», se atrevió a decir Isabela, armándose de valor. ¿Podría indicarme dónde está la sección de libros académicos? Necesito libros de agronomía. Él levantó la vista y sus miradas se encontraron. Tenía unos ojos castaños del color del chocolate amargo y, cuando sonrió, Isabela sintió que algo se le daba la vuelta en el pecho. ¿Agronomía?, repitió con interés. ¿Es usted estudiante? Sí. Primer año de la Universidad Nacional, respondió ella, intentando hablar con más seguridad de la que sentía. Su acento campesino todavía se colaba en la pronunciación de algunas palabras y cada día trabajaba para hablar como la gente de la ciudad. Excelente. Yo mismo me gradué hace poco en la Facultad de Economía. Mateo le tendió la mano. Mateo Velázquez Navarro. Isabela Mendoza, se presentó ella, estrechándole la mano. Así comenzó su historia. Mateo la acompañó hasta la sección que buscaba, conversaron más de 1 hora y, cuando él la invitó a tomar un café en la cafetería de al lado, Isabela aceptó, aunque sabía que gastaría en eso los últimos pesos de su beca semanal. En el café El Parral, bajo la sombra de las parras que se enroscaban en las vigas de madera de la terraza, Mateo le habló de su trabajo en el banco y de sus planes de abrir algún día su propio negocio. Isabela escuchaba, temerosa de hablar demasiado de sí misma. No dijo que vivía en una habitación diminuta en las afueras, que compartía con otras 2 estudiantes. No mencionó que cada peso contaba, que su padre, don Eusebio, había vendido la mitad de sus plantaciones de café para pagarle los estudios en la capital. ¿Y de dónde es usted?, preguntó Mateo, dando un sorbo al aromático café de la tacita. De San Miguel de los Olivos, respondió Isabela. Está en las montañas, a 4 horas de aquí. Nunca había oído hablar de ese lugar, admitió Mateo con una sonrisa. Pero suena muy pintoresco. Cuénteme sobre él. Y Isabela contó. De las plantaciones de café en las laderas de las montañas, de la niebla matinal que envolvía el valle como un manto ligero, de las fiestas de la cosecha cuando todo el pueblo salía a la plaza principal y los músicos tocaban la guitarra hasta el amanecer. Habló de su infancia entre los cafetos, de cómo soñaba con estudiar métodos modernos de agricultura para ayudar a su padre y a otros agricultores a mejorar sus fincas. Mateo escuchaba, fascinado. En su mundo, el de las oficinas bancarias, las reuniones de negocios y los barrios respetables de la capital, no había lugar para historias así. Isabela le parecía un soplo de aire fresco, tan sincera y apasionada en sus sueños. Empezaron a verse. Primero una vez por semana, luego con más frecuencia. Mateo llevaba a Isabela a restaurantes a los que ella nunca habría ido sola, demasiado caros, demasiado refinados. Le regalaba flores, la llevaba al teatro, le mostraba la capital con sus amplias avenidas, edificios modernos y fuentes en las plazas. Isabela se enamoraba cada día más. Mateo era amable, atento, educado. Se interesaba sinceramente por sus estudios, le preguntaba por las clases, la ayudaba con los trabajos de economía, aunque él había terminado la universidad hacía tiempo. Venía de otro mundo, pero parecía que eso no importaba.
Durante 6 meses su relación permaneció en esa burbuja de felicidad, hasta que una noche Mateo dijo: Isa, quiero presentarte a mis padres. El corazón de Isabela dio un salto. Sabía que ese momento era inevitable, pero le daba miedo. En esos meses había aprendido mucho sobre la familia de Mateo. Los Velázquez Navarro eran una de las familias más respetadas de la capital. Su padre, don Rodrigo, era dueño de una cadena de farmacias en todo el país. Su madre, doña Valeria, provenía de un antiguo linaje cuyas raíces se remontaban a la época colonial. Vivían en una enorme mansión en el prestigioso barrio de Lomas del Sol. Yo. No sé, Mateo, murmuró Isabela. Tal vez aún es pronto. ¿Pronto por qué? Llevamos 6 meses juntos. Mi mamá no deja de preguntar por ti. Quiere conocerte. ¿Les has hablado de mí? ¿De dónde vengo? Mateo frunció el ceño. Claro. Les dije que eres estudiante de agronomía, inteligente, decidida. Que vienes de una región montañosa. ¿Pero no les dijiste que vengo de una familia campesina sencilla? ¿Que mi padre cultiva café? Isa, ¿y qué tiene que ver eso? Yo te amo a ti, no a tu origen. Pero Isabela sabía que el origen sí importaba. Especialmente en familias como esa. El almuerzo dominical en casa de los Velázquez Navarro estaba fijado para el mediodía. Isabela gastó sus últimos ahorros en un vestido nuevo, modesto pero elegante, de color azul oscuro, que compró en una tiendecita del mercado. Se rehizo el peinado 3 veces, hasta que Catalina, su compañera de cuarto, dijo: Isa, basta. Te ves preciosa. Es solo un almuerzo, no una audiencia con el presidente. Tengo miedo, Catá, confesó Isabela, mirándose en el espejo agrietado. ¿Y si no me aceptan? Si Mateo te ama, la opinión de sus padres no debería importar, la animó su amiga, aunque ambas sabían que no era tan simple. Mateo pasó a buscarla en su elegante coche plateado, el último modelo, que costaba más que el ingreso anual de la familia Mendoza. Él estaba impecable con un traje claro, olía a una colonia cara. Mientras atravesaban la ciudad, desde los barrios pobres de las afueras hasta las zonas lujosas del centro, Isabela miraba por la ventana, observando cómo cambiaba el paisaje. Las casitas torcidas con techos de lata daban paso a edificios ordenados con balcones, y luego a mansiones con altos cercos y guardias en las entradas. La casa de los Velázquez Navarro era una imponente construcción de estilo colonial, paredes blancas, techo de tejas rojas, amplios ventanales en arco. El patio interior estaba cubierto de flores, bugambillas de un violeta intenso colgaban de los balcones, el jazmín llenaba el aire de un aroma dulce. En el centro del patio murmuraba una fuente con una elegante escultura. Los recibió una empleada doméstica uniformada, una mujer mayor de rostro amable. Don Mateo, su mamá está en la sala, dijo, lanzándole a Isabela una rápida mirada evaluadora. Doña Valeria Velázquez Navarro estaba sentada en un sillón de mimbre junto a la ventana, por la que entraba una suave luz solar. Tenía poco más de 50 años, pero parecía más joven gracias a un maquillaje impecable y a su ropa costosa. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño y en su cuello brillaba un collar de esmeraldas. Irradiaba autoridad y una fría elegancia. Mamá, esta es Isabela, la presentó Mateo, rodeando a su madre con un brazo. Valeria se levantó lentamente, recorriendo a la joven de arriba a abajo. Su mirada era aguda, evaluando cada detalle, desde los zapatos sencillos hasta la modesta bisutería. Mucho gusto, doña Valeria. Isabela le tendió la mano, procurando que no le temblara. Encantada de conocerla. Valeria le estrechó la mano solo con la punta de los dedos, como si temiera ensuciarse. Siéntese, dijo con frialdad, señalando el sofá. El almuerzo fue una tortura. Don Rodrigo, el padre de Mateo, resultó ser un hombre agradable y de modales suaves, trataba de mantener la conversación y le preguntaba a Isabela por sus estudios. Pero Valeria guardaba silencio y solo de vez en cuando lanzaba comentarios punzantes. ¿Agronomía? ¿Qué carrera tan práctica? Para una joven, claro, bastante inusual. ¿O bien, San Miguel de los Olivos? Nunca he oído hablar de ese lugar.
Está muy lejos, en las montañas, ¿verdad? Isabela respondía con paciencia, tratando de no mostrar cuánto le dolía aquel tono helado. Veía cómo Mateo fruncía el ceño, cómo apretaba la mandíbula, pero él callaba. Después del almuerzo, mientras Valeria les enseñaba la casa, llevó a Isabela por el pasillo donde colgaban los retratos familiares. Este es mi tatarabuelo, don Gabriel Navarro, señaló el retrato de un hombre con uniforme militar. Fue general, héroe de la Guerra de Independencia. Y esta es mi abuela, doña Esperanza Navarro de Castillo. Fue una pianista famosa, actuó en los mejores teatros de Europa. El mensaje era claro: nosotros tenemos historia, tenemos linaje. ¿Y tú, qué tienes? Cuando Mateo llevó a Isabela de regreso a casa, se disculpaba: perdóname, mi mamá estuvo un poco reservada. Necesita tiempo para acostumbrarse. Mateo, tu madre me desprecia, dijo Isabela en voz baja. Cree que no soy digna de ti. No es así. Es solo que ella está acostumbrada a cierto estilo de vida. Pero te tomará cariño cuando te conozca mejor. Te lo prometo. Pero Isabela ya sabía la verdad. En los ojos de Valeria había visto una sentencia que jamás sería revocada. Los meses siguientes se convirtieron en una prueba constante. Valeria no perdía ocasión de mostrar su desaprobación. En las cenas familiares, que Mateo insistía en organizar cada 2 semanas, encontraba 1000 maneras de humillar a Isabela. Querida, se dirigía a ella con una dulzura fingida, está usando el tenedor de pescado para comer carne. En las casas decentes eso no se hace. O, cuando Isabela intentaba participar en una conversación sobre política, niña linda, temas tan complejos difícilmente se discuten en su San Miguel, ¿verdad? Déjeselos a quienes entienden de ello. Lo más doloroso fue una conversación que Isabela escuchó por casualidad un día, al salir del baño. Valeria hablaba por teléfono con su hermana, doña Beatriz. Imagínate, Bea, es de algún pueblucho. Su padre es agricultor, cultiva café. No tiene ni educación, ni modales, ni contactos. Es una cazafortunas, lo supe desde el primer momento. Se aferra a mi Mateo porque ve en él un camino hacia una vida mejor. No, él está cegado, pobre muchacho. Cree que eso es amor. Pero no permitiré que esa palurda arruine el futuro de mi hijo. Isabela se quedó apoyada contra la pared, sintiendo como las lágrimas le quemaban los ojos. Palurda. Así la llamarían ahora. Quiso irse, romper con Mateo, librarse de aquellas humillaciones. Pero lo amaba demasiado. Y él la amaba a ella. Isabela lo veía en sus ojos, lo sentía en cada caricia, lo oía en cada palabra. Un año después, Mateo le pidió matrimonio. Ocurrió en la cima del Cerro de las Campanas, desde donde se veía toda la ciudad brillando con luces al atardecer. Se arrodilló, sacó una cajita de terciopelo con un anillo sencillo pero elegante, con un pequeño diamante. Isabela Mendoza, ¿me harías el hombre más feliz del mundo si aceptaras ser mi esposa? Ella lo miró, miró su rostro lleno de esperanza, y supo que diría sí pese a todo. Pese a Valeria, pese a las dificultades que vendrían. Sí, Mateo. 1000 veces sí. Cuando anunciaron el compromiso a la familia Velázquez Navarro, Valeria palideció. No gritó ni armó una escena, era demasiado educada para eso, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mateo, hijo, dijo por fin con un tono helado. Espero que entiendas lo que estás haciendo. Es un paso muy serio. Amo a Isabela, mamá. Y me casaré con ella, con tu bendición o sin ella. En fin, Valeria se levantó, alisando los pliegues de su vestido de diseñador. Veo que has tomado una decisión. Por supuesto, estaré presente en la boda de mi único hijo. Pero no esperes que me entusiasme este enlace. Don Rodrigo intentó suavizar la situación. Valeria, querida, la muchacha es encantadora. Y Mateo es feliz. ¿No es eso lo principal? Rodrigo, eres demasiado blando, cortó Valeria. Pero el tiempo lo dirá. El tiempo siempre lo muestra todo. Isabela llamó a sus padres esa misma noche.
Su padre, don Eusebio, era un hombre parco de 60 años, con las manos endurecidas por años de trabajo en las plantaciones. Pero cuando ella le dijo que se iba a casar, percibió en su voz tanto alegría como preocupación. «Hija mía, ¿estás segura? Ese joven es de otro mundo. ¿Podrás ser feliz allí? Papá, lo amo. Y él me ama. Eso basta. El amor es algo hermoso, Isabelita. Pero la vida exige más. Exige comprensión, respeto, aceptación. ¿Su familia te acepta?» Isabela no pudo mentirle a su padre. Su madre está en contra. Pero Mateo está conmigo. Al otro lado de la línea se oyó un suspiro pesado. Tu mamá, que en paz descanse, siempre decía que naciste con un corazón fuerte. Si has decidido, hija mía, tu tío y yo iremos a tu boda. Y estaremos orgullosos de ti. La madre de Isabela, doña Rosalía, había muerto de una enfermedad 5 años atrás. Desde entonces, don Eusebio había criado a su hija junto con su hermano menor, el tío Ignacio, que lo ayudaba en la plantación. Papá, empezó Isabela con cautela, quizás sea mejor que vengas solo el día de la boda. Ya sabes, los hoteles en la capital son muy caros y no quiero que gastes. En realidad temía otra cosa, exponer a su padre al mismo desprecio frío que ella misma sufría. Temía que Valeria encontrara la manera de humillarlo también a él. Está bien, hija. Como tú digas. Llegaremos la mañana de la boda y nos iremos por la noche. Así ahorraremos en el hotel. Unos días después, Mateo preguntó, Isa, ¿qué te parece si organizamos una cena para que nuestras familias se conozcan antes de la boda? Es una tradición. Isabela sintió que se le encogía el estómago. Sabes, papá está muy ocupado ahora en la plantación. Es la temporada de cosecha. No podrá venir antes. Y además, ¿para qué? Se conocerán en la boda. Pero mamá lo espera. Mateo, por favor, en su voz se oyó la desesperación. No hace falta. Dejemos que todo sea sencillo. Él no insistió, al ver lo importante que era para ella. Pero Valeria interpretó la negativa como una confirmación más de sus sospechas. Su familia ni siquiera se molestó en venir a la cena previa a la boda, se quejó por teléfono a su hermana Beatriz. Al parecer entienden que no encajan en nuestro círculo. O simplemente les da igual. Ese tipo de gente no valora las tradiciones. Los preparativos de la boda se convirtieron en un campo de batalla. Valeria insistía en una ceremonia grandiosa en la catedral principal de la capital, con un banquete en el hotel más caro de la ciudad. En nuestra familia las bodas siempre se celebran en la Catedral de la Inmaculada Concepción, declaró. Y el banquete debe ser para al menos 300 invitados. Tenemos un estatus que mantener. Isabela quería algo más modesto, más íntimo. Pero Mateo la convencía, Isa, aceptemos sin más. Eso hará feliz a mamá y luego podremos centrarnos en nuestra vida después de la boda. Al final, la boda fue tal como la quería Valeria. Grandiosa. Carísima. Y completamente ajena para Isabela. Una semana antes de la boda, Isabela volvió a llamar a su padre, papá, ¿de verdad vendrán? Claro, hijita. Ignacio y yo saldremos a las 5 de la mañana el día de la boda. Llegaremos a las 10, justo a tiempo para el inicio de la ceremonia. Estoy tan nerviosa. Todo saldrá bien, Isabelita. Te casas con el hombre que amas. Eso es lo principal. Y en cuanto a su madre. Hizo una pausa. Dios lo ve todo. Y la verdad, tarde o temprano, siempre vence. Isabela no sabía entonces cuán proféticas resultarían esas palabras. La boda tuvo lugar el primer sábado de diciembre. La Catedral de la Inmaculada Concepción estaba decorada con miles de rosas blancas y orquídeas. Los invitados 300 personas vestidas con trajes costosos llenaban el majestuoso edificio. Por parte del novio había 250 invitados, familiares, socios de negocios y amigos de la familia. Por parte de la novia, 50 personas, su padre, su tío, algunos amigos de San Miguel, compañeros de la universidad y Catalina con su familia.
Isabela estaba de pie en la sala de la novia, mirando su reflejo en el espejo. El vestido era lujoso, de encaje, con una larga cola adornada con perlas. Valeria había insistido en un diseñador famoso, y Isabela no se atrevió a oponerse. «Estás preciosa», susurró Catalina, acomodándole el velo. «Como una princesa de cuento». Pero Isabela no se sentía una princesa. Se sentía una intrusa con un vestido ajeno, en una catedral ajena, rodeada de gente ajena. Su padre entró en la habitación y, al ver a su hija, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Rosalía», susurró, «nuestra niña se ve exactamente igual que tú el día de nuestra boda». Don Eusebio llevaba puesto su mejor traje, el mismo con el que se había casado con doña Rosalía 35 años atrás. Era un traje anticuado, un poco gastado en los codos, pero cuidadosamente planchado. Su rostro, moreno y surcado de arrugas por el sol y el trabajo, irradiaba amor por su hija. Isabela lo tomó del brazo. «Papá, gracias. Por todo. Ve hacia tu felicidad, hijita. Y que la Virgen te proteja». Cuando sonó la marcha nupcial y Isabela avanzó por la alfombra hacia el altar, veía los rostros de los invitados. Por parte de Mateo, curiosidad, evaluación y a veces un desprecio mal disimulado. Por parte de su familia y amigos, orgullo y lágrimas de alegría. Y allí, junto al altar, estaba Mateo. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo entero desapareció. Solo quedaron ellos dos. El sacerdote pronunció las palabras tradicionales, intercambiaron los anillos y los votos. Y cuando Mateo la besó, Isabela se sintió verdaderamente feliz, pese a todo. El banquete en el Hotel Gran Palacio Imperial fue grandioso. Un salón enorme decorado con oro y cristal. La orquesta tocaba valses. El champán corría sin parar. La comida era exquisita, ceviche de mariscos fresquísimos, carne de res estofada en salsa de vino, risotto con setas blancas. Valeria recibía a los invitados con una sonrisa. Se movía entre las mesas del lado del novio, saludaba a los parientes, abrazaba a sus amigas, agradecía a los socios de negocios de su esposo por los regalos. Pero ni una sola vez, ni una sola, se acercó a las mesas donde estaban sentados los modestos 50 invitados por parte de la novia. Don Eusebio y el tío Ignacio estaban sentados entre los amigos de Isabela de San Miguel, claramente fuera de lugar en medio de todo aquel lujo. Vestían sus mejores trajes, pero incluso desde lejos se notaba, eran personas de otro mundo. Valeria pasó varias veces junto a su mesa, camino al buffet o a la orquesta. Su mirada se deslizaba por encima de ellos, como si simplemente no existieran. Para ella, esos 50 invitados eran invisibles, un añadido molesto a la boda de su hijo. Cuando llegó el momento de los brindis, Valeria se levantó con la copa en la mano. El salón quedó en silencio. «Queridos amigos», comenzó con voz melodiosa, «hoy es un día especial. Mi único hijo, Mateo, forma una familia. Quiero desearles a los recién casados felicidad y entendimiento. El matrimonio no es solo amor, sino también». Hizo una pausa, compromiso. La capacidad de aceptar las diferencias. Y espero que Isabela pueda adaptarse a nuestro estilo de vida. En la sala se escuchó una risa nerviosa. Isabela sintió que se le encendían las mejillas. Después de Valeria hablaron otros invitados, amigos de Mateo, parientes lejanos, socios de don Rodrigo. Todos decían las palabras correctas sobre el amor, la familia y el bienestar. Ninguno de los invitados por parte de la novia se atrevió a tomar el micrófono, sentían que no era su territorio. Don Eusebio estaba sentado en su mesa, en un rincón lejano del salón, observando la celebración en silencio. No intentaba llamar la atención ni quería hablar. Ese no era su mundo, el de los micrófonos, los discursos y el lujo ostentoso. Su bendición ya se la había dado a su hija por la mañana, a solas, cuando estaban en la sala de la novia antes de la ceremonia. Durante toda la velada, Valeria no miró ni una sola vez hacia las mesas donde se sentaban los invitados de la novia. Para ella, esas 50 personas no eran más que un fondo, una masa anónima de provincianos a los que no dignó ni con una mirada. La noche continuaba.
Cerca de las 9, don Eusebio y el tío Ignacio se acercaron a Isabela para despedirse. Tenemos que irnos, hijita. El autobús sale a las 10, debemos llegar a la estación. Papá, ¿por qué no se quedan? La fiesta aún no ha terminado. Don Eusebio miró el lujoso salón, a los invitados elegantes, a la orquesta. No, Isabelita. Este no es nuestro mundo. Hicimos lo que debíamos, te llevamos al altar, te dimos nuestra bendición. Ahora tu vida está aquí. Sé feliz. Abrazó con fuerza a su hija, y Isabela sintió el olor de la tierra, del café y del aire de la montaña, el olor de su hogar. Te quiero, papá. Y yo a ti, hija mía. Recuerda, no eres ni mejor ni peor que esta gente. Simplemente eres diferente. Y ahí está tu fuerza. Se fueron en silencio, por una salida lateral, para no llamar la atención. Valeria ni siquiera notó su partida, estaba ocupada conversando con el banquero Álvarez sobre su nuevo yate. Esa noche, después de la boda, cuando por fin se quedaron solos en la suite del hotel, Mateo abrazó a Isabela. Es una pena que mamá no haya podido conocer mejor a tu padre. Ni siquiera se le acercó, Mateo. En toda la noche. Ni una sola vez. Estaba ocupada con los invitados. Estaba ignorando a mi familia. A propósito. Mateo no encontró qué responder. Porque era la verdad. Pero en lo más profundo, Isabela sabía que la batalla apenas comenzaba. Los primeros años de matrimonio fueron luna de miel y campo de batalla al mismo tiempo. Mateo alquiló para ellos un apartamento en un buen barrio, no tan prestigioso como Lomas del Sol, donde vivían sus padres, pero sí respetable. Isabela se graduó de la universidad con honores y consiguió trabajo en el Ministerio de Agricultura, donde se ocupaba de programas de apoyo a pequeños agricultores. Mateo hacía carrera en el banco, ascendiendo poco a poco en la jerarquía. Eran felices juntos, pero la sombra de Valeria planeaba constantemente sobre sus vidas. Los almuerzos dominicales en casa de los padres de Mateo se convirtieron en un ritual obligatorio. Y cada vez Valeria encontraba nuevas formas de pinchar a Isabela. Cuando Isabela apareció con un vestido nuevo comprado en rebajas, querida, es muy económico. Si quieres, puedo recomendarte a mi estilista personal. La esposa de Mateo debe verse a la altura. Cuando Isabela preparó un plato tradicional de San Miguel para una cena familiar, ¡qué interesante! En casa estamos acostumbrados a una cocina más refinada. Pero esto también tiene su encanto. Cuando Isabela habló de su trabajo en el ministerio. ¿Servicio público? ¿Qué? Estable. Claro, no es tan prestigioso como el sector privado, pero para algunos es una opción adecuada. Valeria nunca llamó a Isabela palurda en su cara. Era demasiado educada para eso. Pero a sus espaldas era su palabra favorita. Isabela lo sabía por Catalina, cuya tía trabajaba en la misma sociedad benéfica que Valeria. Isa, les dice a todos que Mateo se casó con una palurda, le contó Catalina un día. Se queja con sus amigas de que su hijo arruinó su vida al unirse a una mujer sin educación ni modales. Incluso dijo que te casaste con él por dinero. Isabela lloró esa noche, cuando Mateo estaba en una cena de negocios. Lloró de rabia, de impotencia, de la certeza de que, por más que lo intentara, nunca sería lo suficientemente buena para Valeria. Durante esos 12 años, Valeria no se interesó ni una sola vez, ni una, por el padre de Isabela. No preguntó por su salud. No envió saludos. No lo felicitó en las fiestas. Cuando don Eusebio venía una vez al año por Navidad, Valeria jamás lo invitó a su casa ni se reunió con él. Para ella, el padre de Isabela simplemente no existía. Era un concepto abstracto, el campesino del pueblo, del que hablaba con desprecio, pero cuyo rostro ni siquiera había visto en aquella boda de hacía 12 años. Isabela lo comprendía y, a propósito, no invitaba a su padre a los almuerzos dominicales en casa de los Velázquez Navarro. No podía soportar la idea de que su suegra humillara a su padre anciano del mismo modo que la humillaba a ella. «Papá, ¿vendrás en Navidad?», le preguntaba cada año. «Claro, hijita. Nos reuniremos en casa, con los niños».
Prepararemos tu plato favorito. ¿Y la familia de tu esposo? Con ellos celebraremos por separado. Don Eusebio no preguntaba por qué. Lo entendía. Cuando en el primer año de matrimonio Isabela quedó embarazada, esperaba que eso cambiara la actitud de su suegra. Pero Valeria encontró incluso en eso un motivo de crítica, ¿un embarazo tan pronto? Primero debían haber fortalecido su situación financiera. Los hijos son una gran responsabilidad y un gran gasto. Y cuando Isabela dio a luz a un hijo, al que llamaron Diego, Valeria comentó, se parece a la familia Mendoza. Esperemos que el carácter lo herede de los Velázquez. Pasaron los años. Nació una hija, Soledad. La familia creció, Mateo recibió ascensos y se mudaron a un apartamento más grande. Isabela avanzó en su carrera en el ministerio, se convirtió en jefa de un departamento importante. Escribía artículos, participaba en conferencias, obtuvo un título de máster. Pero para Valeria seguía siendo la palurda con la que Mateo se casó. En las reuniones familiares, donde se juntaban numerosos parientes de los Velázquez Navarro, Isabela siempre se sentía ajena. Valeria contaba historias sobre viajes familiares a Europa, sobre amistades con personas importantes, sobre los logros de innumerables primos y primas. Y siempre encontraba la manera de recordar que Isabela no era de su mundo. ¿Recuerdas, Mateo, cuándo esquiábamos en los Alpes cuando tenías 12 años? Decía Valeria en una comida más. Claro que Isabela nunca ha esquiado. En su pueblito natal, supongo que ni siquiera saben lo que es la nieve. O bien, mi sobrina Estela obtuvo un MBA en Londres. La educación prestigiosa es tan importante. No como esas universidades locales donde enseñan a cualquiera. Golpe tras golpe, año tras año. Isabela aprendió a no reaccionar, a mantener la compostura, a sonreír a través del dolor. Lo hacía por Mateo, por los niños, por su matrimonio. Pero por dentro llevaba la cuenta de cada humillación. Mateo veía lo que ocurría, pero se sentía impotente. Amaba a su madre y a su esposa, y estaba atrapado entre dos fuegos. Cuando Isabela se quejaba, él decía, hablaré con ella. No debería comportarse así. Pero las conversaciones no llevaban a nada. Valeria siempre encontraba una excusa. Hijo, no quise ofenderla. Solo constaté hechos. Si es tan sensible, no es mi problema. Cuando una vez Mateo mencionó que estaría bien invitar a don Eusebio a una cena familiar, Valeria respondió con frialdad, ¿para qué? No tenemos nada en común con ese hombre. Son mundos distintos, Mateo. Mundos distintos. Y Mateo no insistió. E Isabela volvió a tragarse la ofensa. 12 años de ignorar. 12 años de desprecio. 12 años en los que Valeria fingió que la familia Mendoza, y en especial su cabeza, don Eusebio, simplemente no existía. Hablaba del simple campesino, del pasado rural de Isabela, pero nunca se molestó en conocer al hombre al que tanto despreciaba. Para Valeria, él era una abstracción. Un símbolo de todo lo que consideraba indigno de su familia. Ni siquiera podía imaginar que algún día ese símbolo adquiriría un rostro, una voz y una dignidad capaces de eclipsar toda su arrogancia aristocrática. Y luego, en el 7º año de matrimonio, ocurrió algo que terminó de poner a Valeria definitivamente en contra de Isabela. Don Rodrigo, el padre de Mateo, enfermó. Cáncer de pulmón, estadio 4. Los médicos le daban solo unos meses. La familia quedó en shock. Isabela, gracias a sus contactos en el ministerio, se enteró de un programa experimental de tratamiento que se llevaba a cabo en una de las clínicas. Utilizó todas sus influencias para conseguir que su suegro ingresara en él. El programa era gratuito para los participantes, ya que estaba financiado por el Estado y por subvenciones internacionales. El tratamiento ayudó. No lo curó por completo, pero le dio a don Rodrigo 5 años más de una vida relativamente normal. Él le estaba agradecido a Isabela. Hija mía, le dijo un día, cuando estaban sentados en el jardín del hospital, me has salvado la vida. Valeria debería estarte agradecida. Pero Valeria no lo estaba. Al contrario, lo percibió como una ofensa personal.
como si Isabela hubiera demostrado que podía hacer lo que Valeria no había logrado con todo su dinero y sus contactos. Después de eso, su actitud se volvió aún más fría, y sus pullas, todavía más punzantes. Claro, los programas estatales son maravillosos, decía en las reuniones familiares. Para quienes no pueden permitirse un tratamiento de verdad. Yo, por supuesto, prefiero a los médicos privados. Pero ¿qué se le va a hacer? Isabela está acostumbrada a los servicios públicos. Don Rodrigo intentaba defender a su nuera, pero estaba demasiado débil y Valeria era demasiado terca. Cuando murió 5 años después, Valeria lloraba desconsoladamente en el funeral. Isabela estaba a su lado, tomando a los niños de la mano y apoyando en silencio a su marido. Después del entierro, Valeria no le dijo a Isabela ni una palabra de agradecimiento por aquellos 5 años que le había regalado a su esposo. Pasaron los años. Diego y Soledad crecían. Diego se parecía a Mateo, tranquilo, reflexivo, con talento para las matemáticas. Soledad heredó la terquedad de Isabela y su amor por la naturaleza. Soñaba con convertirse en veterinaria. Valeria era una buena abuela, al menos en apariencia. Les compraba regalos caros a sus nietos y pagaba las mejores escuelas. Pero Isabela notaba cómo su suegra comparaba constantemente a sus hijos con los hijos de otros parientes. El hijo de Estela ya toca el violín en la orquesta juvenil. Y Diego todavía se dedica a esos ¿videojuegos? O bien, la sobrina de Beatriz ingresó en una escuela privada para niños superdotados. Soledad, en cambio, va a una escuela normal, ¿verdad? Bueno, para ella supongo que eso es suficiente. Isabela aprendió a proteger a sus hijos de esas pullas, pero no siempre llegaba a tiempo. Un día, Diego, de 12 años, le preguntó, «Mamá, ¿por qué la abuela Valeria dice que no somos del todo Velázquez?» Isabela sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuándo dijo eso? La semana pasada, cuando fuimos a verla. Hablaba por teléfono con la tía Beatriz. Dijo que éramos medio Mendoza y que eso se nota. Isabela abrazó a su hijo. Escúchame bien, Diego. Tú eres Velázquez y Mendoza. Llevas la sangre de ambas familias, y eso te hace más fuerte. El abuelo Eusebio es una persona maravillosa, honesta y trabajadora. Siéntete orgulloso de tus raíces. Pero por dentro hervía de rabia. ¿Cómo se atrevía Valeria a decir esas cosas delante de los niños? Esa noche, por primera vez, habló seriamente con Mateo. Tu madre está cruzando todos los límites. Les dice a los niños que no son lo bastante buenos. Esto tiene que parar. Mateo estaba confundido. Isa, hablaré con ella. Pero ya sabes cómo es. No va a cambiar. Entonces quizá deberíamos dejar de ir todos los domingos. Dejar de exponer a los niños a esto. Es mi madre. El único padre que me queda. No puedo simplemente sacarla de nuestra vida. Pero si puedes permitirle que envenene la vida de tu esposa y de tus hijos. 12 años, Mateo. 12 años llamándome palurda. Ella no. Eso es lo que dice. A mis espaldas, a sus amigas, a los parientes. ¿Crees que no lo sé? Todo el mundo lo sabe. Toda tu familia sabe que Valeria Velázquez Navarro desprecia a la esposa de su hijo. Mateo se pasó la mano por el rostro. ¿Qué quieres que haga? Protégeme. Al menos una vez. No después, no a solas con ella, sino delante de todos. Muéstrale que soy tu esposa y que no permitirás que me humille. Pero Mateo guardó silencio. Isabela comprendió que él nunca elegiría entre ella y su madre. Intentaría complacer a ambas y al final nadie sería feliz. Se acercaba el 12º aniversario de su boda. Mateo propuso, celebremos. Invitemos a la familia y a los amigos. Hagamos algo digno. Isabela no quería, pero aceptó pensando en los niños. Diego y Soledad estaban encantados con la idea de una gran celebración. Reservaron un salón en el Hotel Los Pinos, no tan lujoso como el lugar de su boda, pero muy respetable. Invitaron a unos 100 invitados, la familia Velázquez Navarro, colegas de Mateo e Isabela, amigos y compañeros de clase de los niños.
2 semanas antes de la celebración, Isabela llamó a su padre: «Papá, ¿vendrás a nuestro aniversario?». Don Eusebio ya no era joven, tenía 72 años. El tío Ignacio había fallecido 3 años antes y su padre llevaba la finca solo, con la ayuda de trabajadores contratados. «Hija mía, queda lejos. Y es caro. Los billetes de autobús han subido. Papá, te enviaré el dinero para el pasaje. Y para un buen traje. Por favor, ven. Necesito que estés aquí». «¿Estás segura?». «Esa mujer no se alegrará de verme». «Me da igual ella, papá. Es mi aniversario. Y quiero que mi padre esté a mi lado». Don Eusebio llegó un día antes de la celebración. Isabela lo recibió y lo alojó en un hotel pequeño pero acogedor, cerca de su casa. Trajo regalos para los nietos, figuritas de madera talladas por él mismo y bolsitas con los mejores granos de café de su plantación. «Para ti, hijita», le entregó a Isabela un sobre gastado. «Sé que ustedes lo tienen todo, pero esto es de corazón». Dentro del sobre había dinero, unos cuantos cientos de dólares que don Eusebio había ido ahorrando durante todo un año. «Papá, no», Isabela intentó devolverle el sobre. «Tú necesitas ese dinero. La plantación. Tómalo, Isabelita. Es mi bendición. Eres mi única hija. Deja que este viejo te haga un regalo». Isabela rompió a llorar al abrazar a su padre. En sus brazos volvió a sentirse como una niña pequeña, protegida de todos los males. Por la noche, cuando don Eusebio ya se había ido al hotel, Mateo preguntó: «¿Invitaste a tu padre a la celebración?». «Claro que lo invité. Es mi padre. ¿Por qué no habría de invitarlo? Yo solo. Mamá no estará contenta. Pensaba que sería algo solo para nuestro círculo». «¿Nuestro círculo?». Isabela sintió que la sangre le hervía. «Mateo, este aniversario también es mío. Mi padre tiene todo el derecho de estar allí». «Claro, claro. No quise decir eso. Solo te advierto que mamá puede decir algo. Que diga lo que quiera. Ya no me importa». Pero era mentira. A Isabela sí le importaba. Con cada año, con cada pulla, con cada humillación, dentro de ella se acumulaban el dolor y la ira. Y no sabía cuánto tiempo más podría seguir conteniéndose. La mañana del aniversario amaneció soleada y despejada. Isabela se despertó temprano, a pesar de que había pasado gran parte de la noche sin dormir, repasando en su mente los posibles escenarios de la velada. Mateo le regaló un delicado brazalete con zafiros, sus piedras favoritas. «Por estos 12 años maravillosos», dijo, abrochándole el brazalete en la muñeca. «Y por todos los años que aún nos esperan». Los niños llegaron corriendo con tarjetas hechas a mano. Diego había dibujado un retrato familiar y Soledad escribió un poema sobre el amor. Isabela los abrazó, sintiendo como el corazón se le llenaba de ternura. «Ustedes son mi tesoro», susurró. «Lo más valioso que tengo». El día pasó volando entre preparativos. Por la noche, Isabela se puso un elegante vestido color burdeos, no demasiado provocativo, pero tampoco modesto. Se peinó, se maquilló. Mateo llevaba un traje de 3 piezas azul oscuro. «Estás preciosa», le dijo, besándola. «Tú tampoco te ves nada mal», sonrió Isabela, intentando calmar el temblor nervioso. Llegaron al hotel los primeros, para asegurarse de que todo estuviera listo. El salón se veía magnífico, mesas redondas cubiertas con manteles blancos como la nieve y, en el centro de cada una, arreglos de rosas y lirios. En las paredes colgaban fotografías de sus 12 años de matrimonio, la boda, el nacimiento de los niños, celebraciones familiares, viajes. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la tarde, amigos de Isabela y Mateo, colegas, compañeros de clase de Diego y Soledad con sus padres. Valeria apareció a las 7:30, acompañada de su hermana, doña Beatriz, y de 2 sobrinas. Llevaba un vestido gris perla de un diseñador famoso, el cabello peinado de forma impecable y un collar de diamantes brillando en su cuello. Mateo, cariño, besó a su hijo en ambas mejillas. «El salón se ve
Bonito. Claro, para una ocasión así se podría haber elegido algo más prestigioso, pero esto tampoco está mal. Lanzó una mirada rápida a Isabela, asintió sin sonreír y se dirigió a su mesa. Isabela apretó los puños, pero guardó silencio. No hoy. Hoy no permitiría que Valeria arruinara la celebración. A las 8, casi todos los invitados ya estaban en el salón. Sonaba música en vivo, los camareros servían bebidas y aperitivos. El ambiente era cálido y festivo. Isabela notó que su padre aún no había llegado. Le envió un mensaje y él respondió que estaba saliendo del hotel. 15 minutos de camino. A las 8:30 comenzó la parte oficial. Mateo tomó el micrófono. Queridos amigos, gracias por venir a compartir con nosotros este día tan especial. Hace 12 años me casé con la mujer más maravillosa del mundo. Isa, estos años han sido los mejores de mi vida. Me diste 2 hijos preciosos, me apoyaste en todo. Te amo. Los invitados aplaudieron. Isabela subió junto a su esposo y se besaron entre exclamaciones de aprobación. Luego comenzaron los brindis. El primero fue Javier, el mejor amigo de Mateo. Conozco a Mateo desde la escuela y nunca lo he visto tan feliz como con Isabela. Por los celebrados. Después habló Catalina. Isa es mi mejor amiga. Es fuerte, inteligente y buena. Mateo, eres un afortunado. Por el amor. Hablaron algunos colegas y amigos de la familia. El ambiente era cálido y alegre. Y entonces se levantó Valeria. El salón quedó en silencio. Todos conocían la difícil relación entre la suegra y la nuera, en esos círculos los rumores corren rápido. Valeria tomó una copa de champán y el micrófono. En su rostro había una sonrisa, en sus ojos, frialdad. Queridos invitados, comenzó con voz melodiosa, como madre del esposo, yo también quiero decir unas palabras en este día tan significativo. Isabela sintió un frío en el estómago. Conocía ese tono. Valeria estaba a punto de atacar. Hace 12 años, mi hijo Mateo tomó una decisión, continuó Valeria, recorriendo lentamente el salón con la mirada. Una decisión que sorprendió a muchos. Se casó con una joven de, ¿cómo decirlo con suavidad?, de orígenes muy modestos. En el salón se hizo un silencio tenso. Mateo se movió inquieto, pero Valeria siguió hablando. Isabela llegó a nuestra familia desde un pequeño pueblo de montaña cuyo nombre aún no logro pronunciar correctamente. Su padre es un simple agricultor. No tenía educación, ni modales, ni comprensión de cómo se vive en nuestro círculo. Francamente, siempre he creído, y sigo creyendo, que no es la pareja adecuada para mi hijo. Se oyeron murmullos indignados. Catalina se levantó de golpe, pero Valeria alzó la mano, permítanme terminar. Durante 12 años he observado cómo esta palurda intenta encajar en nuestro mundo. Se ha esforzado, no lo niego. Estudió, hizo carrera. Pero se puede sacar a la chica del campo, lo que no se puede es sacar el campo de la chica. Al final siguió siendo lo que era, una simpleza que... Valeria no terminó la frase. Porque en ese preciso instante las puertas del salón se abrieron de par en par y, en el umbral, apareció don Eusebio Mendoza. Se detuvo en la entrada, y el salón quedó paralizado. Don Eusebio vestía un traje nuevo de color gris oscuro, el que Isabela le había comprado. Su cabello canoso estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y el rostro, recién afeitado. A pesar de sus 72 años, se mantenía erguido, con la dignidad de un hombre que había trabajado honestamente toda su vida y jamás había bajado la cabeza. En las manos llevaba un ramo de orquídeas, lujoso, costoso, evidentemente comprado en la mejor floristería de la ciudad. Valeria se quedó inmóvil, con el micrófono en la mano, mirando al desconocido que estaba en la puerta. Nunca había visto a ese hombre. En 12 años de matrimonio de su hijo, jamás se había dignado a conocer a la familia de su nuera, jamás se había interesado por su padre, jamás se había reunido con él. En la boda, 12 años atrás, él había estado perdido entre la multitud de 50 invitados anónimos del lado de la novia, personas a las que Valeria ni siquiera había concedido una mirada. No recordaba su rostro.
No recordaba cómo era. Para ella, él simplemente no existía, era una abstracción, un símbolo, un simple agricultor de pueblo del que hablaba con desprecio, pero a quien nunca había visto. Y ahora, esa abstracción había adquirido un rostro. «Disculpen el retraso», dijo don Eusebio con voz tranquila al entrar en el salón. El taxi quedó atrapado en el tráfico. Su voz no era fuerte, pero todos la oyeron. El acento campesino, que nunca había intentado ocultar, sonó como música para los oídos de Isabela. Ella se levantó de un salto. «Papá». Don Eusebio se acercó a la mesa donde estaban sentados Isabela y Mateo. Le tendió a su hija el ramo. «Feliz aniversario, hijita. Que la Virgen cuide de tu familia». Luego se volvió hacia Mateo y le estrechó la mano con firmeza. «Hijo mío, cuida de mi hija. Ella vale más que todos los tesoros del mundo». Mateo, desconcertado, asintió. «Don Eusebio, yo». «Por supuesto. Siempre». Entonces el anciano se giró hacia Valeria, que aún permanecía de pie con el micrófono en la mano, paralizada por el asombro. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde había salido? ¿Por qué todos reaccionaban así? «Perdone, señora», dijo don Eusebio con cortesía, mirándola directamente a los ojos. «Llegué tarde y no alcancé a oír el inicio de su discurso». ¿Estaba hablando de mi hija? El salón contuvo la respiración. Valeria palideció. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. ¿Mi hija? ¿Ese era el padre de Isabela? ¿El mismo hombre del que llevaba 12 años hablando con desprecio? ¿Al que había ignorado? ¿Cuya existencia había negado? ¿El que para ella no era más que un agricultor de pueblo, indigno de su atención? Estaba allí, frente a ella. Vivo. Real. Con un ramo de orquídeas en las manos y una serenidad digna en la mirada. Yo. Balbuceó, y por primera vez en muchos años Valeria Velázquez Navarro se quedó sin palabras. «Soy Eusebio Mendoza», se presentó el anciano, tendiéndole la mano. «El padre de Isabela. Usted debe de ser la madre de Mateo. Mucho gusto en conocerla por fin. Mi hija me ha hablado mucho de usted. Por fin conocerla». Esas palabras sonaron como una sentencia. Todos en el salón, todos, sabían que Valeria había ignorado a ese hombre durante 12 años. Y ahora él estaba allí, educado y digno, ofreciéndole la mano. Valeria le estrechó la mano de manera automática, apenas con la punta de los dedos, todavía incapaz de pronunciar una sola palabra. El rostro le ardía de vergüenza. Don Eusebio se volvió hacia el salón. «Disculpen la interrupción. Por favor, continúen. Yo solo quería felicitar a mi hija por su aniversario». Se dirigió a su asiento, en la mesa donde estaban sentados los amigos de Isabela. Al pasar junto a Valeria, se detuvo y, en voz baja, de modo que solo ella y algunos invitados cercanos pudieran oírlo, dijo: «Señora, he trabajado toda mi vida la tierra. Mis manos son ásperas, mi educación es limitada. Vivo en un pueblito cuyo nombre usted ni siquiera puede pronunciar. Pero conozco el valor de la honestidad y de la dignidad. Mi hija es la persona más honesta y digna que conozco. Y si usted la llama palurda». Hizo una pausa, y su voz, aunque suave, sonó firme como el acero. «Entonces el campo educa a personas mejores que la ciudad». Se sentó, dejando a Valeria de pie, con el micrófono temblando en la mano y el rostro del color de la ceniza. El silencio en el salón era ensordecedor. Todos miraban a Valeria, esperando qué diría o haría a continuación. Algunos invitados se miraban entre sí. Alguien se cubrió la boca para ocultar una sonrisa. Otros negaban con la cabeza, con desaprobación. Pero la desaprobación no iba dirigida a don Eusebio, sino a Valeria. Porque todos, absolutamente todos, acababan de presenciar cómo el hombre al que ella había despreciado durante 12 años, al que había considerado indigno incluso de conocer, entró en el salón justo en el momento en que ella humillaba públicamente a su hija. Y la puso en su lugar con una dignidad tan serena que sus modales aristocráticos y su vestido caro parecieron, de pronto, puro oropel.
Finalmente, la tía Beatriz se levantó y tomó con cuidado el micrófono de las manos de su hermana. Creo que ya ha habido suficientes brindis por hoy, dijo con una sonrisa forzada. Pasemos a la cena. Valeria se dejó caer en la silla, blanca como la pared. Las manos le temblaban cuando llevó el vaso de agua a los labios. En el salón comenzaron los murmullos. Las miradas iban y venían entre don Eusebio, Valeria e Isabela. Isabela se acercó a su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Papá, susurró, ¿oíste lo que decía? Lo oí, hijita. Estuve de pie en la puerta varios minutos. Quería entrar sin llamar la atención, pero cuando escuché cómo esa mujer te insultaba, no pude quedarme callado. Gracias, Isabela abrazó a su padre. Gracias por venir. Gracias por defenderme. Don Eusebio le acarició la cabeza, como cuando era niña, eres mi hija. Siempre te protegeré. Incluso si para eso tengo que conocer a la persona que durante 12 años fingió que yo no existía. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera extraña y tensa. Los invitados intentaban comportarse con normalidad, pero una y otra vez dirigían miradas a la mesa de Valeria. Ella misma permanecía en silencio, casi sin tocar la comida. Su rostro seguía pálido, los labios apretados. No volvió a decir una sola palabra. Algunos parientes de los Velázquez Navarro empezaron a marcharse discretamente, murmurando excusas. La sobrina Estela, al pasar junto a Isabela, se detuvo. Yo quiero pedirte disculpas. Por la tía Valeria. Lo que dijo fue inaceptable. Otros invitados, por el contrario, se acercaban a don Eusebio, se presentaban y le preguntaban por su plantación. El viejo agricultor respondía con sencillez y dignidad, hablando del cultivo del café, de las montañas, de su vida. Catalina agarró a Isabela de la mano, tu padre es increíble. Deberías haber visto la cara de esa víbora cuando entró. La vi, sonrió Isabela entre lágrimas. Nunca olvidaré este momento. Mateo se acercó a don Eusebio, quiero disculparme por mi madre. Lo que dijo. Hijo mío, lo interrumpió don Eusebio, tú no eres responsable de las palabras de tu madre. Cada persona responde por sus propios actos y palabras. Pero debí haber protegido a Isabela. Hace mucho. Hace años. Sí, debiste hacerlo, asintió el anciano. Pero nunca es tarde para empezar. Cerca de las 11 de la noche, Valeria se levantó y, sin despedirse de los homenajeados, se dirigió hacia la salida. Su hermana y sus sobrinas la siguieron apresuradamente. Cuando la celebración terminó y los últimos invitados se marcharon, Isabela, Mateo, los niños y don Eusebio se quedaron solos en el salón ya vacío. Ha sido una velada interesante, comentó don Eusebio con una leve sonrisa irónica. Abuelo, estuviste increíble. Exclamó Diego. Deberías haber visto la cara de la abuela Valeria. Diego, lo reprendió Isabela. Pero es verdad, mamá. Siempre dice cosas horribles de nuestra familia. Cree que no la oímos. Niños, dijo Isabela, arrodillándose frente a Diego y Soledad, quiero que sepan algo, pueden sentirse orgullosos de ambas partes de su familia. De los Velázquez Navarro y de los Mendoza. No permitan que nadie les diga lo contrario. ¿Ni siquiera la abuela Valeria? Preguntó Soledad. Ni siquiera la abuela Valeria. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Mateo e Isabela hablaron largo rato en la cocina. Mi madre llamó, dijo Mateo. Exigía que fuera a verla de inmediato. Gritaba que había sido humillada, que tu padre la había ofendido delante de todos. ¿Y qué le respondiste? Que iría mañana. Y que tendríamos una conversación seria. Mateo, Isabela tomó la mano de su esposo, ya no puedo más. 12 años lo he soportado. Por ti, por nuestro matrimonio. Pero después de esta noche. Me humilló públicamente. Delante de nuestros hijos, de nuestros amigos, de todos. Si esto no se detiene ahora, nunca terminará. Lo sé. Y lo voy a detener. Te lo prometo. Al día siguiente, Mateo fue a ver a su madre. La conversación fue larga y tormentosa.
Valeria gritaba, lloraba, acusaba a Isabela de todos los pecados imaginables. Ella lo hizo a propósito. Vociferaba. Invitó a su padre campesino para humillarme. Mamá, Isabela tenía todo el derecho de invitar a su padre a la celebración de su propio aniversario. Replicó Mateo. Y tú no tenías derecho a decir las cosas que dijiste. A humillar públicamente a mi esposa. Yo dije la verdad. No. Dijiste crueldades. Por tu propio orgullo y esnovismo. ¿Cómo te atreves? Soy tu madre. Y Isabela es mi esposa. La madre de mis hijos. La mujer que amo. Y no permitiré más que la trates como a un ser de segunda categoría. Valeria miró a su hijo con incredulidad. ¿La eliges a ella en lugar de a mí? Mamá, no tengo que elegir. Puedo quererlas a las dos. Pero ya no me quedaré callado cuando insultes a Isabela. O aprendes a respetar a mi esposa o nos veremos con menos frecuencia. ¿Me estás amenazando? Estoy poniendo límites. Por primera vez en mi vida. Valeria se dejó caer en un sillón, pálida y conmocionada. Siempre había podido manipular a su hijo, siempre había conseguido lo que quería. Pero esta vez no. Vete, susurró. Déjame sola. Mateo se fue sintiendo a la vez alivio y culpa. Pero sabía que era necesario. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Valeria no llamaba, no aparecía. Los tradicionales almuerzos dominicales se interrumpieron. Isabela esperaba sentir alivio. Y lo sentía. Pero también había tristeza, la tristeza de una familia dividida. ¿Te arrepientes? Preguntó Catalina cuando se encontraron para tomar un café. No lo sé. Por un lado, por fin puedo respirar libremente. Por otro, los niños extrañan a su abuela, curiosamente. Y Mateo sufre. ¿Y tu padre? ¿Cómo está? Regresó a San Miguel. Pero antes de irse me dijo, hija mía, por fin encontraste tu voz. No la pierdas otra vez. Don Eusebio volvió a sus cafetales, pero aquella noche también lo cambió a él. Una semana después llamó a su hija, ¿sabes, Isabelita? Toda mi vida fui un hombre humilde. No levantaba la voz, no discutía. Pero cuando oí cómo esa mujer hablaba de ti, entendí que a veces el silencio no es una virtud, sino cobardía. No eres un cobarde, papá. Eres el hombre más valiente que conozco. No, hija mía. La valiente eres tú. Aguantar eso durante 12 años. Yo no habría podido. Un mes después ocurrió algo inesperado. Valeria llamó a Mateo y le pidió verse. No ordenó, como de costumbre, pidió. Se encontraron en un café, en territorio neutral. Valeria parecía más envejecida que un mes atrás. En sus ojos ya no había la autoridad de antes. Quería hablar, empezó. Sobre aquella noche. Mamá. Déjame decirlo. Por favor. Mateo asintió. He pensado mucho estas semanas, continuó Valeria. En ti, en tu familia. En lo que hice. Y entiendo. Entiendo que fui injusta con Isabela. Injusta es decir poco. Lo sé. Fui. Horrible. Cruel. Una snob. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué la odiaste tanto? Valeria guardó silencio largo rato, mirando su taza de café. Porque tenía miedo, confesó al fin. Miedo de perderte. Eres mi único hijo. Cuando te casaste con Isabela, una joven de un mundo completamente distinto. Sentí que te alejabas de mí. Que ella te estaba quitando. Pero no era así. Lo sé. Ahora lo entiendo. Pero entonces. Vi una amenaza. Y en lugar de aceptar a Isabela, de quererla como a una hija, declaré una guerra. Una guerra estúpida y cruel. Ella lo intentó. Todos estos años trató de ganarse tu aprobación. Lo sé. Y eso hace que mi comportamiento sea aún peor. Mateo miró a su madre.
Por primera vez en muchos años veía en sus ojos no seguridad ni poder, sino duda y dolor. ¿Y ahora qué, mamá? No lo sé. Sé que no merezco el perdón. Ni el de Isabela ni el tuyo. Pero me gustaría intentar empezar de nuevo. Si es posible. Eso no depende solo de mí. Depende de Isabela. Lo entiendo. Mateo le contó esa conversación a Isabela esa misma noche. Quiere reunirse contigo. Hablar. Isabela guardó silencio durante un largo rato. No sé si estoy preparada, Mateo. No te pido que la perdones. No de inmediato. Solo. Escúchala. Escucha lo que quiere decir. ¿Y si es otra manipulación? Entonces nos iremos. Y no volveremos. La reunión se fijó para una semana después. En el mismo café El Parral donde, años atrás, Mateo e Isabela habían tomado café juntos por primera vez. Valeria llegó primero. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, retorciendo nerviosamente una servilleta entre los dedos. Cuando Isabela entró, se levantó. Gracias por venir, dijo Valeria. Isabela asintió en silencio y se sentó. Pidieron café. Durante unos minutos permanecieron calladas. Finalmente, Valeria habló, no sé por dónde empezar. ¿Cómo pedir perdón por 12 años? ¿Por 12 años de humillaciones? ¿Por llamarme palurda? ¿Por decirle a todo el mundo que yo era una cazafortunas? La voz de Isabela era tranquila, pero firme. Valeria palideció. ¿Tú lo sabías? Claro que lo sabía. ¿Cree que nadie me lo contaba? En su círculo a todos les encanta chismear. Isabela, yo. ¿Sabe qué es lo peor? La interrumpió Isabela. No lo que decía de mí, sino que me hizo sentir indigna. Indigna de su hijo, indigna de un lugar en su familia. Durante 12 años intenté demostrarle que era digna. Y por más que lo intentara, nunca fue suficiente. Valeria se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse. Estaba llorando. Perdóname, susurró entre sollozos. Perdóname. Tienes razón. Siempre fuiste digna. Más que digna. Y yo. Yo estaba ciega. Cegada por el orgullo, el esnobismo, el miedo. ¿Miedo? Miedo a perder a mi hijo. Cuando murió mi esposo, Mateo se convirtió en todo para mí. Y cuando tú apareciste, sentí que me lo estabas quitando. En lugar de alegrarme por su felicidad, empecé a odiarte. Isabela miró a su suegra. Por primera vez en 12 años no vio en ella a una matrona fría y autoritaria, sino a una mujer mayor, asustada. Doña Valeria, dijo en voz baja, nunca intenté quitarle a su hijo. Solo quería ser parte de su vida. Parte de su familia. Lo sé. Ahora lo veo. Pero entonces, me comporté de manera monstruosa. Sí. Así fue. Valeria se secó las lágrimas y miró a Isabela a los ojos. No te pido que me perdones. No ahora. Tal vez nunca. Pero quiero intentar. Arreglar al menos algo. Si me das una oportunidad. Isabela guardó silencio durante mucho tiempo. Recordó todas las ofensas, todas las humillaciones. Recordó las lágrimas, las noches sin dormir, la sensación de no valer lo suficiente. Pero también pensó en Mateo, en los niños. En que la familia no es solo amor, sino también perdón. Una oportunidad, dijo al fin. Una sola. Pero si vuelve a, no habrá un volverá. Te lo prometo. Las promesas son fáciles. Entonces déjame demostrarlo con hechos. En los meses siguientes, Valeria realmente cambió. No de inmediato, no sin dificultades, pero cambió. Empezó a ir a almorzar a casa de Isabela y Mateo, llevaba regalos para los niños, pero ahora preguntaba qué les gustaba de verdad, en lugar de comprar lo que ella consideraba correcto. Se interesaba por el trabajo de Isabela. De verdad se interesaba, hacía preguntas sobre sus proyectos en el ministerio.
Una vez incluso pidió, cuéntame sobre San Miguel de los Olivos. Sobre tu infancia. Quiero entender de dónde vienes. E Isabela contó. Sobre las montañas, las plantaciones de café, las mañanas envueltas en niebla y las noches estrelladas. Sobre las fiestas de la cosecha, sobre los vecinos que eran como familia. Sobre la madre que perdió demasiado pronto y sobre el padre que siempre fue su héroe. Valeria escuchaba, y en sus ojos había algo nuevo, no desprecio, sino interés. Tal vez incluso respeto. Tu padre. Dijo con cautela. Lo que dijo aquella noche. Tenía razón. Sobre la dignidad, sobre el honor. He pasado toda mi vida rodeada de gente con dinero y contactos, pero muchos de ellos no saben lo que es la verdadera dignidad. Pasó un año. La relación entre Isabela y Valeria fue mejorando lentamente, con cuidado. No se volvió cálida, había demasiadas heridas, pero sí se volvió tolerable. Respetuosa. Valeria dejó de hacer comentarios hirientes. Dejó de comparar a Isabela con otras nueras de la familia. Dejó de hablar de su origen como si fuera un defecto. Cuando alguna de las viejas amigas de Valeria se permitía un comentario condescendiente sobre Isabela, Valeria cortaba en seco, Isabela es una esposa maravillosa para mi hijo y una madre extraordinaria para mis nietos. Y no permitiré que nadie hable de ella de otra manera. La noticia se difundió rápidamente por los círculos sociales. Valeria Velázquez Navarro defiende a su nuera, murmuraban a sus espaldas. Pero a ella ya no le importaba. Don Eusebio llegó para Navidad. Valeria lo invitó a su casa para la cena festiva. Isabela temía ese encuentro, pero todo salió sorprendentemente bien. Valeria recibió a don Eusebio con un respeto sincero. Don Eusebio, debo pedirle perdón. Por aquella noche, por todo lo que dije de su hija. Usted crió a una mujer extraordinaria, y yo fui ciega al no verlo. Don Eusebio asintió, todos cometemos errores, señora. Lo importante es estar dispuestos a reconocerlos y a corregirlos. Durante la cena hablaron de café. Para sorpresa de todos, Valeria mostró un interés genuino por la plantación de don Eusebio. Preguntó por el proceso de cultivo, por las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores. Sabe, dijo don Eusebio, mi Isabela ha ayudado a muchos agricultores de nuestra región. Sus programas en el ministerio nos dieron acceso a tecnologías modernas, a mejores semillas. Las cosechas aumentaron, los ingresos crecieron. Ella no olvidó de dónde viene. Valeria miró a su nuera con una nueva comprensión, nunca me interesé de verdad por tu trabajo. Cuéntame sobre él. E Isabela contó. Sobre los proyectos de apoyo a pequeños agricultores, sobre los programas de formación, sobre la lucha contra la burocracia para ayudar a la gente sencilla. Hablaba con tanta pasión, con tanto fuego en los ojos, que Valeria por fin entendió, ante ella no estaba una palurda, sino una profesional inteligente y decidida que realmente cambiaba la vida de las personas para mejor. Estoy orgullosa de ti, dijo Valeria, y por primera vez esas palabras fueron sinceras. Y me avergüenza no habértelo dicho antes. Aquella noche, cuando los invitados se fueron, Mateo abrazó a su esposa, pensé que este día nunca llegaría. Que mamá nunca te aceptaría. No me aceptó, corrigió Isabela. Reconoció que estaba equivocada. No es lo mismo. Pero es un comienzo. ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Isabela reflexionó, no lo sé. Algunas heridas son demasiado profundas. Pero puedo seguir adelante. Por nosotros, por los niños. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Pasaron algunos meses más. Valeria continuó cambiando, despacio pero con constancia. Le pidió a Isabela que le enseñara a preparar algunos platos tradicionales de San Miguel. Por primera vez fue al apartamento de los niños no para criticar, sino simplemente para pasar tiempo con sus nietos. Un día le dijo a Isabela, me perdí tanto. Tantos años en los que podría haberte conocido, haberte querido como a una hija. En lugar de eso, desperdicié el tiempo en el odio. ¡Qué tontería! Sí, asintió Isabela. Una tontería. Pero nunca es tarde para empezar de nuevo.
Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo definitivamente. Diego, que ya había cumplido 14 años, participó en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Obtuvo el primer lugar. La ceremonia de premiación se celebró en la principal universidad de la capital. A la ceremonia asistió toda la familia: Isabela, Mateo, Soledad, Valeria. Y también don Eusebio, que viajó especialmente desde San Miguel. Cuando Diego subió al escenario a recibir el premio, el presentador le preguntó: Diego, ¿a quién quieres dedicar esta victoria? El chico miró al público, donde estaba sentada su familia. A mis padres, dijo, que siempre me apoyaron. A mi hermana, que creyó en mí. A mi abuela Valeria, que me enseñó a no rendirme. Y a mi abuelo Eusebio, que me enseñó a estar orgulloso de quién soy. El auditorio estalló en aplausos. E Isabela, entre lágrimas, vio cómo Valeria se inclinaba entre las filas de asientos y tomaba la mano de don Eusebio. Dos personas de mundos tan distintos, que antes no podían entenderse, ahora compartían el orgullo por un mismo nieto. Pasaron otros 2 años. Isabela y Mateo celebraron su 15º aniversario de boda. Esta vez de manera modesta, en un círculo íntimo de amigos y familia. Valeria se levantó para brindar. Hace 15 años, empezó, con la voz temblorosa: mi hijo se casó. Y yo recibí ese acontecimiento con descontento. Estaba convencida de que cometía un error. Que una chica de un pequeño pueblo, de origen sencillo, no era adecuada para nuestra familia. Hizo una pausa, mirando a Isabela. Me equivoqué. Total y catastróficamente. Isabela, no solo resultaste ser digna de nuestra familia, la hiciste mejor. Me enseñaste a mirar más allá de los títulos y las cuentas bancarias. Me mostraste que la verdadera riqueza está en el carácter, en la honestidad, en el amor. Alzó la copa, por Isabela. La mejor nuera que podría haber deseado. Y por haber encontrado la fuerza para perdonar a una vieja tonta. No soy tan vieja, se corrigió Valeria a sí misma, y todos rieron. Isabela se levantó, se acercó a su suegra y la abrazó. Por primera vez en 15 años, fue un abrazo sin tensión, sin falsedad. Gracias, susurró Valeria. Por la segunda oportunidad. Todos merecemos segundas oportunidades, respondió Isabela. Don Eusebio, que ya había cumplido 75 años, también se puso de pie. Quiero añadir algo, dijo. Mi hija nació en un pequeño pueblo de las montañas. Creció entre cafetales. Sí, es una chica de campo. Y me siento orgulloso de ello. Porque el campo le enseñó a valorar las cosas simples, la familia, el trabajo, la honestidad. No se avergüenza de sus raíces. Y hace bien. Miró a Valeria, y tú, Valeria, aprendiste a mirar más allá de tu propio mundo. Es una cualidad poco común. Te respeto por ello. Valeria asintió, sonriendo entre lágrimas. La velada continuó en una atmósfera cálida y familiar. Diego y Soledad entretenían a los invitados contando historias divertidas de la escuela. Mateo miraba a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su suegro, y comprendía lo afortunado que era. Cuando la celebración terminó y se quedaron solos Isabela y él en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad, Mateo preguntó: ¿en qué piensas? En lo extraño que resultó todo, respondió ella. Hace 15 años yo era una chica asustada de provincia, convencida de que nunca encajaría en este mundo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora entiendo que nunca tuve que encajar. Solo tenía que ser yo misma. Y al final el mundo cambió a mi alrededor. O al menos cambió tu madre. Mateo la abrazó: cambió gracias a ti. A tu constancia, a tu dignidad. No te quebraste bajo su presión. Hubo momentos en los que quise rendirme. Volver a San Miguel y olvidar todo esto. ¿Por qué no te fuiste? Porque te amaba. Y creía que tarde o temprano todo cambiaría. ¿Y si no hubiera cambiado? Isabela pensó un instante, entonces igual me habría quedado. Porque tú lo valías. Nuestra familia lo valía. Pero me alegra no haber tenido que elegir entre tú y mi dignidad.
Se quedaron abrazados, mirando las estrellas sobre la ciudad. En algún lugar lejano, en las montañas, entre las plantaciones de café, dormía el pequeño pueblo de San Miguel de los Olivos. El lugar donde comenzó la historia de Isabela. Pero ahora su historia estaba aquí, en la capital, en este apartamento, con este hombre y estos hijos. Y con una suegra que por fin dejó de ver en ella a una palurda y empezó a verla como a una hija. Isabela sonrió. El camino había sido largo y difícil. Pero lo recorrieron. Juntos. Y valió la pena.